Sean bienvenidos a una edición más de la 5D, un programa de Imagina Periódico, Vaguedades MX y El Politólogo, donde se presentan las 5 noticias más relevantes de las últimas 24 horas. Sin más, vamos contigo, Ali Pacheco, para que nos digas cuáles fueron las 5 noticias de las últimas horas. Yo soy Alejandro Buitrón y estas son las 5D en resumen. Muchas gracias, Huitrón. Un saludo desde la capital del Estado de México, Ali Pacheco, saludando a mi querido Alex Huitrón. Y ahí te va el resumen, la 5D en resumen. Batea a Lozoya. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la propuesta de $5 millones que ofreció Emilio Lozoya para seguir su proceso en libertad. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. 5 millones, pero se desviaron más de 200. No, 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 dijo Andrés Manuel en conferencia matutina desde el Palacio Nacional. El empleo se recupera. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, reportó que en el mes de octubre se registraron más de 172,000 nuevos empleos para sumar un total de 20.7 millones de empleos formales. Esta cifra es superior a los 20 millones de empleos formales registrados en febrero de 2020, antes de iniciar la pandemia. Estamos saliendo del bache. Tercera D, ficha roja contra Carlos Treviño. La Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió una ficha roja de búsqueda y captura internacional en contra de Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos. Treviño Medina fue funcionario público durante la administración de Enrique Peña Nieto. Actualmente es acusado por haber participado en el desvío de recursos en el caso Odebrecht y lo buscan en 194 países. ¿Dónde estás, Treviño? ¿Dónde te ocultas? La cuarta D, un acuerdo inesperado. La mañana de este viernes 12 de noviembre, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García Dobarges, dio a conocer que la Ciudad de México permanecerá en semáforo verde durante al menos las siguientes 2 semanas. Y por último, como quinta D, tenemos ya se me va, el PEF en revisión. El presupuesto de egresos de la Federación está ya en la discusión particular y pues los diputados están dando con todo en las 1,500 reservas. Hicieron creo que 1,992 reservas para discutirla. Pues ahí andan disfrazados de médicos, aunque nunca han sido solidarios con los médicos, y hasta de beisbolistas, los diputados de la oposición. Estas son las 5D. En resumen, mi querido Alex Huitrón, pues vámonos arrancando con los titulares, ¿te parece? Me parece perfecto, mi querido Ali. Y es que, como bien nos señalas, estos son los temas, este es nuestro abanico. De esto se va a tratar el programa del día de hoy, de este 12 de noviembre. Y voy a empezar con la primera del día. Y la primera del día dice, batean a Lozoya. Y dicho esto, empiezo con El Universal. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. AMLO rechaza acuerdo reparatorio de Lozoya. El periódico digital López Dóriga, eh, presidencia no tiene ningún convenio con Emilio Lozoya, asegura la Secretaría de Gobernación. El periódico Infobae, AMLO rechazó la, entre comillas, reparación del daño, ofreció por Lozoya en el caso de agronitrogenados. Sigue el periódico Reforma, patea AMLO oferta de Lozoya. Y finalmente, MSN Noticias, Lozoya debe pagar no 5, sino los 200 millones de dólares. Ese fue el daño, dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece esta primera noticia con la que arrancamos este viernes, mi querido Ali? Pues sigue dando de qué hablar el caso de Emilio Lozoya, el caso de Odebrecht, de agronitrogenados, que fue desfalco a la nación, fue una jugarreta terrible de los gobiernos neoliberales, del gobierno de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Y pues Lozoya pues ha de querer irse a casa, ha de querer pedir en Uber Eats a Hunan para que le lleven ahí un poco de pato pequinés, allí a su casita a Emilio Lozoya. Pero fíjate, la oposición ha señalado que el presidente y Lozoya pues tienen un pacto oculto.
pues qué sabe Lozoya. Ya hace rato que los mexicanos queremos saber qué sabe Emilio Lozoya, qué trae en las maletas que baja, en las cajas que baja, ¿sí? Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que pues no hay ningún acuerdo oscurito entre el presidente y Lozoya, entre la Cuarta Transformación y Emilio Lozoya, pero también también rechazaron este acuerdo reparatorio de 5 millones de dólares, pero será ya la paraestatal, será Pemex quien decida si acepta la propuesta o no. Solamente apuntar algo final, mi querido Alex, el Sí. dueño de Altos Hornos de México dijo que también repararía el daño por agronitrogenados y Pemex no ha visto esa plata, este canijo que salió con un puro en su camioneta blindada, pues ya está en Estados Unidos. Va a ser muy difícil que la justicia mexicana lo vuelva a traer y va a ser muy difícil que pague los 200 millones de dólares que se comprometió a pagar, a reparar a la paraestatal, muy golpeada en los gobiernos neoliberales, muy debilitada, chatarrizada, desestabilizada, la quisieron hundir, no pudieron, porque pues llegó al quite el presidente López Obrador, pero muy difícil que les paguen. Y también yo me pregunto, ¿qué pasa si Lozoya pagas, dice que sí, Pemex dice que sí y de pronto ya no aparece? ¿Y qué pasaría si ya no aparece? Muy buena pregunta. Ya lo venías vaticinando, anunciando en la lectura de las 5D en resumen, ¿no? ¿Dónde estás? Y con esa pregunta de dónde estás, yo nada más quisiera agregar aquí 3 puntos. El primero es que Emilio Lozoya, y no voy a dejar de hacer énfasis en esto, viene de esa camada que era conocida y que se anunciaba y se promocionaba de esa manera como el nuevo PRI. Ese era el futuro de toda una bancada, de toda una tradición política en México. Ahí está, Emilio Lozoya. Vamos a ver qué otros, además de Javier Duarte, Rosario Robles, también están involucrados, ¿no? Entre ellos, el que encabeza la tercera del día de este viernes. Eso por un lado, mi querido Ali, el nuevo PRI. Por el otro, pues es que es impresionante, yo no sé qué pienses tú, Ali, son 200 millones de dólares, o sea, yo no sé cómo te hinchas tanto de dinero, ¿no? Y con este descaro de decir, pues te doy 5, porque con esos 5 sé que soy capaz de reparar el daño, ¿no? Con este apunte, número 2, salto al 3 para tomar otro ejemplo que sucedió también recientemente en la política en México, que es Javier Duarte. ¿Cuánto dinero no se desvió a las arcas de Javier Duarte, a su billetera? ¿Cuánto dinero no se fue para allá? Y él está cumpliendo una condena que a mí me parece una verdadera broma. 3 años y medio. 3 años y medio por robar tanto dinero. Creo que cualquiera diría, ah, pues si robo tanto y me voy a ir así, adelante. Es un muy mal ejemplo que se da en las altas esferas, en lo que es lo visible, en lo público, y que espero que no ocurra de esa manera con Emilio Lozoya. Pero Ali, tu apunte final. Pues esperemos que Lozoya ya cante lo que tenga que cantar, que descubra nombres, que desate la hebra. Y mira, tiene que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque el ex dueño de Odebrecht, el mero mero de Odebrecht que hacía los negocios sucios, pues estuvo preso. O sea, ya el caso está muy avanzado en Latinoamérica, se sabe a quién sobornaron y todo. O sea, es absurdo que Lozoya siga callado. Y yo creo que hay mucho miedo en algunos actores políticos, empezando por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y de ahí para abajo, ¿no? Se decía que había una oficina donde estaban quemando y rompiendo todo lo que podían, ¿no? O sea, es lo que cuentan. Pero pues vámonos con noticias un poco más alentadoras. Después ya de 17 meses de pandemia, después de estar sumidos en pues una terrible crisis, sí creo que la crisis sigue, pero después de estar sumidos en la zozobra, hoy el Instituto Mexicano de Seguridad Social pues dio cifras alentadoras, 7,700 172,668 nuevos puestos formales de trabajo. Y ahí te van los titulares. El Financiero, ya es oficial, empleo informal en México supera nivel prepandemia. El Economista, México recupera los empleos perdidos por la pandemia. Hay menos trabajo eventual. Aristegui, recupera México los miles de empleos perdidos por la pandemia. Latinus, México recupera 172,000 empleos formales en octubre, supera nivel prepandémico, el IMSS. López Dóriga,
Octubre hila 2 meses con más de 170,000 empleos. Datos alentadores de esta recuperación lenta y que en cualquier momento, creo, mi querido Huitrón, llegaría a estancarse. ¿Tú qué piensas de estos datos que nos da el IMSS? A ver, me parece bastante interesante esto que sucede, mi querido Ali. 172,668 nuevos empleos en el mes que acaba de acabar, en octubre, lo que da como resultado más de los empleos que se tenían previo al inicio de la pandemia. Creo que son buenas noticias. Sin embargo, quisiera yo agregar aquí que muy probablemente estos nuevos empleos que son formales, los que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social, vienen y son resultado del proceso de reforma en materia de subcontratación, en materia de outsourcing, que pues trajo de, si me lo permites la expresión, Ali, de las tinieblas a un montón de gente que trabajaba en condiciones ajenas a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y que ahora están incorporados en nuevos esquemas de contratación. Es por eso que yo le atribuyo en buena medida este bonche de gente trabajadora a la cifra que hoy pues hay que reconocerlo, ¿no? Se defiende que hoy se presume de empleos formales. Pero ¿qué opinas tú, Ali, sobre esta segunda del día? Mira, pues ve, los sectores económicos con mayor crecimiento porcentual anual en los puestos de trabajo son el transporte y comunicaciones, lo sigue el extractivo, la construcción y por entidad federativa los que más aumento han tenido son Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur. Y es verdad, fíjate, ahí sí, si vemos las estadísticas en las notas, pues en de abril a octubre hasta el 21, pues fue brutal, brutal lo que se perdió en México, en todo el mundo, la verdad. No hay que generalizarlo, sí debemos de estudiar la particularidad del país, pero tiene razón, ese cambio jurídico del outsourcing al trabajo formal, pues beneficia mucho a los trabajadores mexicanos, ¿no? Decía ese héroe anónimo de ese camión, que le gritaba a los de Frena, pues esta es la que mueve a México, ¿no? Esa mano de ese compañero, pues trabajador, era la que mueve al país. Mira, ahora según las cifras, hay más de 20 millones. No se suponía que nos estaban llevando al AMLOladero, porque el despeñadero ya lo El pasamos, despeñadero ya lo ¿no? pasamos, Entonces, ¿no? al AMLOladero decía, no se suponía, no decía la oposición que estábamos, es que no me suena, pues, no me Mm. cuadra. Yo me imaginaba ahorita ser consumidor de arepas venezolanas y sigo comiendo mis taquitos al pastor. Sí, obviamente esto no quiere decir que ya vamos a ser potencia, que ya estamos avanzando, sino que hay que ser puntual, reconocer los pros y los contras que tiene la cuarta transformación, que pues la pandemia la estancó, aunque el presidente diga que le cayó como anillo al dedo, pero 18 meses después, no, 18 meses después, no, de abril, octubre 20, un año después el empleo se recuperó. Decían que no se iba a recuperar Calderón, su señora esposa, la oposición decía que México no iba a recuperar su empleo y hoy lo tenemos. Hay que ver qué pasa en noviembre, diciembre y a enero, porque recuerda que muchos trabajadores pues son despedidos en estas fechas para ahorrarse el aguinaldo, la prima vacacional, toda, ¿no? Recomendación de este humilde, pues aquí locutor de Facebook, búsquense un abogado laboral para que atoren a los empleadores abusivos. Es súper importante tener un abogado laboral en nuestros contactos para saber defendernos y súper importante tener un conocimiento mínimo de la Ley Federal del Trabajo para poder defendernos ante los abusos de muchas empresas, pues que se las gastan, ¿no, querido Huitrón? Tu último apunte. Sí, ahí voy a coincidir contigo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención que pues se haya recuperado el empleo con tal vehemencia, con tal fuerza, ¿no? Eso por un lado, porque en el mejor de los casos, de acuerdo con diferentes calificadoras, ¿no? Tú sabrás Citibanamex, ¿no? Moody's, el mismo Banco de México, veían este tipo de repuntes o de recuperación en el mejor de los casos por allá de 2025, ¿no? Entonces creo que esto es un muy buen indicador de que se vienen haciendo las cosas, pues voy a permitirme decirlo, de buena manera, ¿no?
Y creo que ahí voy a coincidir contigo. Hay que anotarles las cosas que se hacen también de buena manera, ¿no? Y también hay que continuar trabajando en aquello que nos falta, ¿no? Y que te podríamos hacer mejor. En este caso de el empleo, pues sí, destaco eso, ¿no? Pensábamos que iba a ser hasta 2025 y ocurrió antes, como en otros casos, ¿no? También que decían, ¿por qué no se endeudó México? Ah, pero me dice el productor que vaya a la siguiente. Entonces, Ali, ¿qué te parece si me paso a la tercera del día? Échale, mi querido Buitrón. Y empezamos, dice aquí, la tercera del día, ficha roja a Carlos Treviño. El periódico Infobae, Interpol emitió ficha roja contra Carlos Treviño, exdirector de Pemex. La revista Proceso, Interpol emite ficha roja para detener a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos. El reporte Índigo, ya lo buscan en 190 países. Interpol emite ficha roja en contra de Carlos Treviño, exdirector de Pemex. Aristegui Noticias, caso Odebrecht. Interpol emite ficha roja contra Carlos Treviño. Y finalmente, el periódico El Universal, Interpol emite ficha roja contra Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos. ¿Quién es este hombre, Ali? ¿Por qué hay una ficha roja en su contra? Te escucho. Bueno, Carlos Treviño fue señalado por Emilio Lozoya de recibir sobornos por parte de Odebrecht por 4 millones de pesos, uno de los elegidos por el nuevo PRI, pero pues la organización, la Interpol, la Organización Internacional de la Policía Criminal, ya busca a Treviño, es director de petróleos de Pemex. A ver, a lo mejor, a ver si no está en Israel, porque a muchos de los mandos de Peña Nieto pues le está dando por irse allá a Israel a protegerse, ¿no? Y pues este Treviño fue denunciado por Lozoya, dice 4 millones, desapareció, ¿sí? A través de Breskem, una empresa que pues, de una filial de Odebrecht recibió sobornos, pero pues ya no está, se esfumó, caray. ¿Por qué no se, por qué no esfuman la corrupción como se esfuman ellos? Y Treviño Medina está acusado de responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con sus abogados, este señor Carlos Treviño abandonó el país el 6 de septiembre con destino a Houston, Texas. Se van a Houston, pero después aparecen en España y luego aparecen en Israel y luego ya no los encontramos por ningún lado, ¿no? Pero pues ahí está, esperemos que llegue la justicia a este caso de Odebrecht, de Pemex, de los sobornos. Será un gran alivio para los mexicanos. Sí, totalmente, mi querido Ali. Este Carlos Treviño, yo voy a hacer énfasis nuevamente en esto, fue director de Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Este señor, este hombre formaba parte de esta generación que era conocida como el nuevo PRI, junto a otros como Rosario Robles, Emilio Lozoya, y no hay que olvidarlos, porque también, como bien dicen, el miedo no anda en burro. José Antonio Meade y Luis Videgaray, que cuando llegó este nuevo gobierno se reunieron en Palacio Nacional. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero ahí están los nombres de esta gente que nos gobernaba. Y aquí está lo importante, ¿no? Esta gente nos gobernaba. ¿Qué clase de gente nos gobernaba? Y tengo que pensar necesariamente en Felipe Calderón Hinojosa, que tenía al responsable de cuidarnos, Genaro García Luna, y al encargado de desplegar a los policías, el director de la Policía Federal, de cuidarnos, de tener nexos con el narcotráfico, que ya están siendo juzgados allá en Estados Unidos. ¿Qué clase de personas, mi querido Ali, nos gobernaban? Increíble, ¿no? Sí, una total falta de respeto al pueblo. Ellos se repartieron la cuchara grande. Los directores de Pemex durante muchos años han estado lucrando. Hay que ver lo que pasa con este director de Pemex en un futuro, evaluarlo. Si hizo algo mal, pues que la justicia lo, lo alcance. Y vámonos con la cuarta del día, mínimos históricos en la Ciudad de México. ¿De cuáles mínimos? ¿El salario? No creo. Pero tenemos buenos mínimos históricos. Ahí te van los titulares.
Ciudad de México registra 2 semanas más en semáforo verde en el punto más bajo. Ciudad de México, Milenio, Ciudad de México se mantiene en semáforo verde por COVID-19. Suba 6 semanas consecutivas. Uno TV, Ciudad de México continuará en semáforo verde, destacan mínimos históricos. Excelsior, CDMX tiene mínimos históricos por COVID-19, permanecerá en semáforo verde. Infobae, Ciudad de México permanecerá en semáforo verde, hospitalizaciones y casos COVID-19 en mínimos históricos. Pues ahí está, mi querido Huitrón, tu apunte preciso de estos mínimos históricos. Tú que vives allá en la Ciudad de México, ¿cómo va el miedo allá y la Sí, pandemia? pues sí, claro que sí. Mira, tengo varios apuntes. El primero es el que ya llevamos, vamos para 2 meses, ¿no? En este color de semáforo. Y eso implica, en buena medida, pues, que se lleven a cabo diferentes acciones o actividades. Entre ellas, por ejemplo, que yo regrese a dar clases allí a la universidad donde doy, en un modelo híbrido que también va a ser algo totalmente pues nuevo para mí y seguramente para muchos otros docentes que van a estar pues aprovechando este semáforo verde. Cada vez más, mi querido Ali, se está regresando a lo que era antes las cosas previo a la pesadilla que fue esta pandemia de COVID-19. Sobre el temor, creo que sí está latente y aquí como que chocaría un poco con lo que acabo de decir, pero me parece que de un tiempo para acá, que será más de 6 meses, como que el semáforo dejó de tener gran relevancia, salvo para estas actividades, por ejemplo, el regreso a la escuela, ¿no? Porque ya la gente en este ánimo de, pues, continuar con la vida después del COVID, reinició con sus actividades, entre ellas principalmente el comercio, entre ellas principalmente el comercio y los empleos informales, ¿no? Que es todo aquello que se siguió moviendo a pesar de la catástrofe. ¿Tú qué opinas, Ali? Pues fíjate que ahora que nuevamente en Europa es el foco de la pandemia, ellos ya están con su cuarta ola nuevamente Europa, ¿sí? No decía que había una gestión criminal de la pandemia, no fue el discurso de siempre, que las vacunas, que no había vacunas, que no había presupuesto. Fíjate que la Ciudad de México, siendo una de las urbes más grandes del mundo, pues ya tiene unas 2, 3 semanas que terminó de vacunar a toda su población mayor de 18 años y la jefa de gobierno, la Claudia Sheinbaum, pues dijo que ahora la vacunación iba a ser permanente, ¿no? En diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Fíjate que de aquí de Toluca, gente que no creía, gente que se Ujú, le pasó la vacunación a rezagados en sus fechas, pues sí, está planeando ir a la Ciudad de México para recibir el fármaco, ¿no? Pues ahí, sí, ahí van bien las cosas. La Ciudad de México sí me tocó ir en últimas fechas, ver cómo estaba de lleno en el centro histórico, sí. sí, pero pues ve, ahí va bajando, ahí va vacunando la Ciudad de México. La política de vacunación, la estrategia de vacunación sirvió allá, sí, pero de todos modos, como dicen las autoridades, si se regresan a las actividades económicas y sociales recreativas de la población, hay que ser cautelosos. El cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos constante, ¿no? Si presentar síntomas, luego, pues acudir a hacerte la prueba. Ujú, Son buenas noticias para el centro del país que mueve cerca de 28 millones de habitantes, que la Ciudad de México ujú. esté en números verdes, es muy bueno. Sí, sí, y nada más, te voy a dejar este apunte final antes de irme a la siguiente, mi querido Ali. Un poco lo que decía Rebeca Flores de vaguedades, que nos comentaba justamente, no hay que dejar de vacunarnos, hay que ir, hay que hacerlo, ¿no? No hay que bajar la guardia. Justamente como aparece ahí en la Torre Latino, esta, pues, ¿cómo se llama? Iluminación especial que le pusieron, no hay que bajar la guardia, porque esto todavía no termina y creo, como lo señaló el director de la Agencia de Innovación Digital, Eduardo Clark, hay que proceder con cautela. Dicho esto, Ali, me voy a pasar a la quinta de el día y te voy a leer los titulares. Dice, PEF, presupuesto de egresos de la Federación, en revisión. Y aquí dice, el canal del Congreso inicia discusión en lo particular del
presupuesto de egresos de la Federación 2022. El periódico El Universal rechaza Morena reservas y aprueba los recortes. Milenio, diputados reinician discusión del presupuesto 2022. Restan 1,500 reservas. La jornada desde Morena, todo cambio al presupuesto es desecha Morena, perdón. Y finalmente, Infobae, diputados presentaron reservas del presupuesto 2022, desigualdad de género acaparó el debate. ¿Qué te parece esta noticia, Ali? Parece que Morena y sus aliados van con la aplanadora en el Congreso, pero quiero escucharte. Sí, muy al estilo de la Cuarta Transformación. No desecharon nada, no le cambiaron ni una coma, diría el presidente. Ya lo que diga y haga la oposición, pues va a ser patadas de ahogado, porque ya está este presupuesto como lo quería López Obrador, así será. No cambiaron ni una coma de las 1,994 reservas presentadas. Una, un avance lento, tortuoso, sí, de la lectura de las reformas y que más está centrado en una disputa política. Fíjate que hace ratito Claudio X González posteaba un tuit que unidos defenderemos México. Yo creo que ahí debió de haber dicho Claudio X González, unidos me defienden a mí, ¿no? Porque ellos nunca han estado con el pueblo. Claudio X González nunca ha estado con el pueblo. Total, de que el presupuesto ya está, prioridad pensiones, prioridad megaproyectos Felipe Ángeles, Dos Bocas, tren interurbano, Tren Maya, sí, corredor del Istmo, que están generando miles de empleos, eso se le olvida también a la oposición. Y el próximo año, la federación, pues, erogará 7,8250 billones de pesos aprobados. Una cifra impensable para un mortal. Impensable por un montón, totalmente, Ali. Pero bueno, pues aquí lo tienen, mis estimados compañeros, José, Ali. Estas fueron las 5 noticias del día. Nos escuchamos el próximo lunes en una edición más de las 5D. Ali Pacheco de Imagina Periódico, José García de Vaguedades y un servidor, Alejandro Buitrón, de El Politólogo. Nuestras redes, Ali, un mensaje de despedida. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Semana muy buena, una semana de discusión. Recordemos que así es en un régimen democrático. Podemos no estar de acuerdo, pero podemos debatir las ideas y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en @elpolitólogo, vaguedades, @imagina periódico, www.imaginaperiódico.com, www.elpolitólogo.com. Ahí están las noticias y recuerde darnos like, comentar, debatir, proponer ideas, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Excelente fin de semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Manejen con precaución porque hay ciclistas en la calle y peatones. Hasta luego. Hasta luego.